criterios de congruencia. ¿Cuándo las figuras serán congruentes? Cuando son exactamente iguales. ¿Cuándo son semejantes? Cuando se cumple cualquiera de estas tres condiciones. La primera, Roldán, ¿qué dice? Los tres lados de uno son proporcionales a los tres del otro. Ok, si sucede eso, esos dos triángulos son semejantes. La segunda condición, Leonardo, ¿qué dice? Los ángulos de uno son iguales a dos del otro. Con que dos ángulos sean iguales, los de dos lados, dos ángulos de uno sean iguales a dos ángulos del otro, basta. ¿Por qué? Porque el tercero al mismo tiempo va a ser ¿qué? Igual también. Y la tercera condición, ¿qué dice, Rubio? Dos lados de uno sean proporcionales a dos del otro y el ángulo entre ellos sea igual. Ok, con que se cumpla cualquiera de estas tres cosas tenemos figuras o triángulos semejantes. Ok, ahora tengo que observar, por ejemplo, el triángulo ABC. Si yo tengo el triángulo ABC y el DEF, si yo prolongo el lado AB y prolongo el lado DE, observo que estos dos lados, ¿cómo son? Paralelos. Por lo tanto, cuando vimos ángulos entre paralelas, el ángulo A y el ángulo D, ¿cómo miden? Lo mismo, porque son correspondientes. Si prolongo el lado AC y prolongo el DF, me fijo que los dos son lados ¿qué? Paralelos también. Por lo tanto, la medida de este ángulo con el del F, ¿cómo son? Iguales, porque son correspondientes también. Con que dos ángulos sean iguales, basta, se está cumpliendo esta condición y ya puedo decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF por este criterio. Ahí está, ¿hasta ahí está claro? Ya que establecí que sí los dos triángulos son semejantes, puedo establecer la proporción entre sus lados. Para establecer las proporciones me tengo que fijar y tengo que escribir los nombres de los lados de un triángulo y su relación con los del otro. Por ejemplo, al lado AB le corresponde ¿qué lado? El DE. Así como al lado AC, ¿quién le corresponde? DF. Y al lado BC, ¿quién le corresponde? F. Eso que acabo de escribir ahí es la relación entre los lados, se llama proporción. Y una proporción se resuelve como una regla ¿de qué? Una regla de 3. Entonces, dependiendo de los datos que tenga, ocupo la proporción de 2 en 2 o esta razón con esta y puedo encontrar medidas faltantes en los triángulos. Si yo quiero encontrar, a ver, vamos a repasar tantito de regla de 3. Si yo quiero encontrar con esta parte de la proporción la medida del lado AB, va a ser igual a ¿quién por quién? ¿Entre quién? AC por DE por quién? ¿Entre quién? DF. ¿Ya que recordaron? El producto de los extremos es igual al producto de los medios, siempre en forma cruzada. Para encontrar entonces, si yo quisiera encontrar este lado DF con esta parte de la proporción, DF sería igual a quién por quién, ¿entre quién? F por quién? Por AC, todo sobre DC. ¿Alguna duda de cómo vamos a resolver proporciones? Ok, ¿va? Si tengo que encontrar las medidas que faltan entre estos dos triángulos, una vez que establecí que el triángulo 1 y el triángulo 2 son como semejantes. Ya que establecí que son semejantes, puedo poner o establecer las proporciones para resolver. Empiezo con las medidas del triángulo 1. Al lado de 3 centímetros, ¿quién le corresponde? ¿El lado de cuánto? De 4.5 centímetros. Así como al lado de 4 centímetros, ¿cuánto le corresponde? Y. Así como al lado X, ¿quién le corresponde? Y más 1.5. ¿Todos comprendimos cómo establecemos las proporciones? Va. Ahora, observen su proporción. Con los datos que tienen, ¿qué está fácil de encontrar? Tengo dos variables, ¿quién y quién? La X y la Y. No la puedo ocupar con esta parte de la proporción porque tengo las dos datos faltantes.
¿Puedo ocupar esta con esta? No, porque me falta X y Y. Por lo tanto, voy a ocupar solamente esta parte de la proporción. ¿Sí queda claro? ¿Y a quién voy a encontrar ahí? A Y. Y Y va a ser igual a quién por quién entre quién. 4.5 centímetros por 4 centímetros entre 3 centímetros. Al dividir centímetros entre centímetros me va a dar 1 o se cancela y la unidad que voy a encontrar va a estar dada en centímetros. Por lo tanto, Y va a ser igual a, observen, ¿y cuántos son 4.5 por 4? 20, llevo 2, 18. Y 18 entre 3, 6. Entonces Y va a valer ¿qué? 6 centímetros. Lo ponemos en nuestros resultados. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora, ¿ya puedo saber cuánto va a valer este lado EF? ¿Cuánto va a valer? 6 más 1.5, 7.5 centímetros. Ya tengo de este triángulo los 3 valores. Del triángulo pequeño me falta el valor de X. ¿Qué parte de la proporción ocupo? En los datos que me dan, que son 3 centímetros a 4.5, es igual a, ¿dónde está la que no conozco? Que es X sobre, y Y más 1.5 vale 7.5 centímetros. ¿A qué va a ser igual X? ¿A quién por quién entre quién? 7.5 centímetros por... Ajá, por 3 centímetros, todo entre 4.5 centímetros. En 3 centímetros se cancela o me da 1 y el resultado me va a dar en centímetros. Hago la operación. ¿Cuántos son 7.5 por 3? 22.5 o 22. 22.5 y lo voy a dividir entre 4.5, lo tacho, lo corro, lo tacho, lo corro. ¿En cuántas veces cabe? 5 por 5, 25 para 25, 0, llevo 2, 5 por 4, 20 y 2, 22 para 22, 0. X vale 5 centímetros. Lo pongo en mis resultados. ¿Hasta ahí alguna duda? Copien y cuando acaben avisan. Ok, observen. Si yo hubiera ocupado la otra parte de la proporción, ¿se acuerdan que al lado de 3 le correspondía a quién? 4.5. A 4 le correspondía Y. Y a X le correspondía Y más 1.5. Si recuerdan, ya cuando establecí que Y valía 6 con la primera proporción, yo este valor ya sé que vale 6. Y 6 más 1.5 ya sé que me dan 7.5. Si ocupo esta parte de la proporción, X hubiera sido igual a quién por quién entre quién. 4 por 7.5 entre 6. 4 por 7 y medio me dan 30. Y 30 entre 6 son 5. De todas formas, me hubiera quedado el mismo valor que la X que me quedó con la otra parte de la proporción. No importa qué parte de la proporción utilicen, el resultado les tiene que dar. A ver si lo que hicieron estuvo correcto. Hay una forma de hacer la comprobación. La comprobación para ver si mis 3 medidas de mis triángulos de un lado y del otro están correctas es sustituir en la proporción y los valores deben de quedar iguales. Entonces, para comprobar, para hacer la comprobación, entonces, el resultado de dividir 3 entre 4.5 debe de ser igual a dividir ¿quién? ¿Cualquiera de los otros dos? 4 entre 6. Y debe de ser lo mismo que dividir ¿quién? 5 entre 7.5. Si yo divido 3 entre 4.5, no alcanza, lo tacho, aumento y lo subo. No cabe y aumento un 0. 30 entre 4 serían 7 u 8. 7 entre 4.5 o 6. A ver, 7 por 5, 35 y 5, 40. Llevo 4, 7 por 4, 28, me pasé. ¿Cuánto da? 6. Por 5, 30, para 30, 0, llevo 3. 6 por 4, 24 y 3, 27, para 33. Si aumento otro 0, ¿cuántas veces cabe? 6 de nuevo y se hizo con periodo. Entonces la razón que hay entre 3 y 4.5 es 0.6 con periodo. Dividir 4 entre 6 no cabe. Y 6 por 6, 36, sobran 4 y ya se hizo periódico.
y dividir 5 entre 7.5, ¿cuánto me va a dar? 0.6 con periodo. Si se conserva esta igualdad, quiere decir que están correctas las proporciones entre los lados. ¿Alguna duda?